No se escucha. Muy bien, vamos a iniciar. Creo que perdí un poquito la costumbre. Ya tenía algunas lecciones de no compartir, pero bueno, me da mucho gusto poder hoy volver a estar aquí con ustedes y tener la bendición de compartirles esta interesante lección, como todas las que hemos visto, y bueno, porque es palabra de Dios. Vamos a iniciar y el tema que hoy, o la lección que hoy vamos a ver, lleva por título, si me ayudan a leerlo ahí desde sus hogares, ahí en su lugar, dice cómo vencer la tentación, ¿sí? Cómo vencer la tentación. Hoy vamos bíblicamente a tener esas herramientas necesarias para las situaciones que vivimos cada día, ¿sí? Entonces vamos a estar muy atentos, igual se va a grabar por si alguno de nuestros hermanos no puede hoy estar con nosotros, lo puede dar más adelante. Bien, ¿qué es la tentación? Vamos a empezar por entender esto. Bien, la tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, ¿sí? Y especialmente algo malo. Y yo creo que este dibujo nos da mucha luz acerca de lo que el mensaje quiere darnos. Siempre en nuestro pensamiento, ¿verdad? Hay algo que nos dice, esto no está bien, esto no es correcto, esto no le agrada a Dios, y esto te va a traer consecuencias, ¿sí? Detente, y bueno, en nuestra mente empieza el conflicto. Lo hago, no lo hago, al cabo no pasa nada, al cabo nadie me ve, ¿sí? Al cabo está nublado y Dios no me ve. Bueno, son algunos pensamientos, ¿verdad? Que pudieran tener algunas personas, pero bueno, es simplemente esto, es un impulso. La tentación es un impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente algo malo. Y bueno, nadie está exento de la tentación. Dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que puedan resistirla, ¿sí? El que podamos aprendernos la palabra de Dios al revés y al derecho, no nos libra de que podamos tener esta situación, ¿sí? De tener alguna tentación. El que podamos tener, no sé, algún título profesional, tener mucho conocimiento, tener una posición social de comodidad o de dinero, o sea, nada en este mundo, ¿sí? Nos libra de tener esta situación. Todos en algún momento hemos pasado, quizá en este momento alguno de nosotros, ¿verdad? Está viviendo alguna situación y está en esa decisión de si lo hago o no lo hago, ¿sí? Entonces es muy importante que hoy meditemos acerca de este tema. Fíjense bien. Entonces ninguno de los hombres, y cuando la palabra se refiere a hombres, bueno, abarca hombres y mujeres, ¿sí? Dice, pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Es decir, esta situación Dios lo permite con un propósito, ¿sí? Un propósito en el cual nos va a llevar a tener una fe, a madurar nuestra fe, a buscar a Dios, a discernir entre lo bueno y lo malo, y todo tiene un propósito. Fíjense, dice, Dios no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, ¿sí? A fin de que puedan resistirla, ¿sí? Y vamos a entender algo muy importante. Dios no tienta a nadie, ¿sí? Dios no tienta a nadie a pecar. Dice Santiago, el libro de Santiago, la carta por Santiago, en el capítulo 1, verso 13 al 15. Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Fíjese bien, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, fíjense bien, cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado.
Y cuando el pecado es consumado, lamentablemente engendra la muerte, engendra la consecuencia, ¿sí? Entonces vamos a entender algo. Dios no nos tienta. Quizá alguien sin conocimiento de la Biblia ha de pensar, bueno, es que yo caí en esto porque pues Dios me tentó y entonces pues así lo quiso él. No, 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 al contrario. Dios no quiere que nadie cometa pecado porque el pecado, lo hemos visto, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y el objetivo de Dios es que todos tengamos vida, vida eterna. Entonces, fíjense bien, la tentación no es pecado en sí. El pecado no se consuma en un instante, de un día para otro, no, sino que se da pie, se da margen en el pensamiento, en el corazón, que es donde se originan todos estos sentimientos, y entonces poco a poco uno va permitiendo, va alimentando esa tentación, que ya dijimos que es por lo general algo malo, ¿verdad? Y entonces si nosotros permitimos que eso vaya creciendo en nuestro interior, en nuestro corazón, nuestro pensamiento, al final somos llevados y seducidos por nuestra propia pasión, como lo dice esta versión, y entonces cuando se consume o cuando se concibe el pecado, da lugar a una consecuencia. Entonces, Dios no es malo, Dios no es que castiga, Dios no tienta, sino que lo que vivimos nosotros es consecuencia de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones, aún sabiendo, ¿verdad?, lo bueno y lo malo, y ese dibujo que ya vimos ahí, uno diciendo no lo hagas y otro sí lo hagas, y entonces empieza, hermanos, la lucha, ¿verdad? Y al final, desafortunadamente, si se consuma el pecado, tiene consecuencias. Tarde o temprano, todo pecado tiene consecuencias y eso es lamentable y eso es lo que Dios no quiere en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo algunos personajes cayeron en la tentación y lamentablemente hubo consecuencias. Vamos a ver al menos unos dos para poder entender un poquito más esto. Génesis 3:6. Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Así lo dice esta versión. Y conocemos la historia y bueno, esta imagen es muy familiar, ¿verdad? Dios creó el árbol del bien y el mal y les dijo, miren, todo lo que hay aquí es de ustedes y pueden comerlo, ¿sí? Y ustedes van a enseñorear, pero les dijo, de este árbol en particular no coman. Pregunta, ¿Dios estaba tentando? No. Sí, ese árbol lo creó para que lo comieran, pero no era el tiempo, era una cuestión de obediencia, era una cuestión de obedecer, de sujetarse, de someterse al Creador. Si les estaba dando todo lo demás que había creado, pues era cuestión de obediencia. Sí, aún no era el tiempo en el que ellos iban a poder comerlo y saben que pues ellos fueron llevados, fueron seducidos por la serpiente que era astuta, conocemos la historia. Ese fruto no dice la palabra que era una manzana, ¿sí? Pero bueno, tenemos esa imagen, esa idea que era una manzana, quizá puede haber sido un higo, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ellos fueron seducidos y cayeron en la tentación, ¿sí? Y Eva, bueno, no conforme con que ya había caído, fue y le dio a Adán. Le dijo, no, hombre, no pasa nada, estoy parafraseando, claro, ¿verdad? Y entonces Adán cayó también y hubo una consecuencia. Génesis 3:17 dice, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, era una orden la cual había que llevarse a cabo, ¿sí? Había que obedecer, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y a causa de esta situación, bueno, es lo que estamos viviendo todavía en nuestros tiempos. Pregunta, hermanos, ¿qué hubiera sucedido si Adán y Eva le hubieran dicho, Dios, perdónanos, nos arrepentimos, danos otra oportunidad? ¿Qué hubiera sucedido? Pues Dios los hubiera perdonado, pero dice la historia, si seguimos leyendo,
que uno se empezó a culpar al otro y el otro, la mujer que tú me diste y la mujer dijo la serpiente que tú hiciste. Y bueno, nunca se habló de un arrepentimiento, ¿sí? Y entonces el pecado trajo su consecuencia. ¿Qué? Pues que a partir de ahí las personas tuvieran que morir. Bien, otro ejemplo muy rápido. Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Dice Satanás, nuevamente encontramos al causante de la tentación. Dice Satanás, que significa el adversario. Se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. ¿Sí? En esa historia se las platico rápido. Iban a tener una batalla. Ellos eran pocos, el ejército, el enemigo eran muchos. Entonces Dios le dice a David, pues ve y con ellos tú vas a poder derrotar. Pero el enemigo trabajó en David y le hizo creer que no, que tenía él que hacer un censo, que estar bien seguro que el ejército estaban preparados, que tenían armas, y porque si no, no iban a poder. Y entonces, ¿saben qué? David cayó en esa tentación, no confió en Dios. Dios le dijo, tú vas a tener la victoria. Escoge esos hombres, esa cantidad, y con eso es suficiente. La consecuencia, en 1 Crónicas 21:7, 6 versos después, dice, también el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Sí? No hubo una obediencia, no confiaron en Dios, y entonces Dios permitió, ¿sí?, que fuera la consecuencia. ¿Cuál? Que perdieran esa batalla. Bien, vamos a seguir. ¿Se puede vencer la tentación? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿se puede vencer la tentación? Bueno, vamos a Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y otra vez, dice, para ser tentado por el adversario, por el diablo o Satanás, ¿sí? Vemos la figura una y otra vez del enemigo tratando de destruir, al igual que el ladrón, como lo dice Juan 10:10, él vino a matar, hurtar, destruir, ¿sí? Pero fíjense bien lo que sucedió. Mateo 4:10-11 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice el 11, el diablo entonces le dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. No solamente tentó el enemigo a Jesús, al Señor Jesús una vez, sino que lo tentó 3 veces. ¿Y saben qué? Manipulando la palabra, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús le dijo, mira, escrito está. Tú estás transgiversando la palabra, pero escrito está, esto es, ¿sí? Y entonces el enemigo se fue. ¿Se puede vencer la tentación? Sí. El Señor lo derrotó en esa ocasión y lo derrotó en la cruz y bueno, Él siempre ha estado derrotado. Entonces podemos decir, la tentación es posible vencer. Y ahorita podemos decir, bueno, pero Él es el Señor Jesús, ¿sí? Claro, Él pudo vencer la tentación. Bueno, vamos a ver un ejemplo de la Biblia donde una persona común y corriente, como usted y como yo, pudo vencer la tentación. Génesis 39:7. José y la mujer de Potifar, ¿sí? Dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo, ¿sí? Quizá conocemos la historia, pero Potifar puso al mando a José, ¿verdad? Y entonces en una ocasión Potifar se fue de sus tierras, de su hacienda, y entonces su esposa vio a José, lo deseó, ¿verdad? Y entonces estuvo ahí la tentación. No había nadie lo iba a culpar, nadie lo iba a ver, él es el que mandaba, pero fíjense lo que sucedió y cómo fue la reacción de José. Dice Génesis 39:12, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera, ¿sí? José dijo, ¿cómo podría yo ofender a Dios de esa manera? ¿Sí? ¿Cómo yo podría fallarle a Dios de esa manera? Entonces, ¿es posible vencer la tentación? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues correr en ese rato, al sentido contrario, ¿verdad? De donde está el peligro, donde está el pecado, donde está algo que va a dañar nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, en el trabajo, cuando hay algún acto deshonesto, ¿verdad?
Entonces sí es posible vencer cuando nosotros damos marcha atrás inmediatamente. En una ocasión fui a dejar a unos hermanos saliendo de la iglesia a su casa y estaba lloviendo y entonces yo los llevaba en el coche y caí en un bache muy grande, de esos baches que fabrican aquí en Monterrey, ¿verdad? De los que conocemos. Y el carro sufrió un golpe muy grande, yo llevaba un pequeño y el pequeño dijo, cuidado hermano, se puede dañar su llanta. Y entonces, pues pasé por ahí, ¿verdad? Ya había sufrido el daño y al momento de regresar fui los dejé a su casa, pero al momento de regresar tenía que pasar por ese mismo lugar. Pero ¿saben qué? Yo ya sabía que ahí había un bache. Yo ya sabía que ahí había algo que podía dañar no solamente la llanta, sino también podía dañar el motor. Y si conocemos de mecánica, sabemos que abajo, si se quiebra el cráter, pues, bueno, puede dañar donde va el aceite. Y si se daña esa parte, ¿verdad? Se calienta el motor, se le va el aceite y hay un daño irreparable, ¿sí? Para el coche. ¿Saben qué hice? Bueno, simplemente le saqué la vuelta, ¿sí? Le saqué la vuelta porque yo ya sabía que ahí yo había caído y que ahí había algo que podía dañar, ¿sí? Entonces le saqué la vuelta y ¿saben qué? Pues ya no sucedió, ¿sí? Quizá cada uno de nosotros hemos cometido errores, hemos fallado, hemos pecado, hemos caído en la tentación, hemos permitido que se consumara en nuestra mente, en nuestro corazón, se concibió, ¿verdad? El pecado y entonces hubo una consecuencia terrible, porque el pecado trae consecuencias terribles, pero Dios en su misericordia, Él nos ha perdonado, Él nos puede perdonar si estamos en alguna situación de este tipo, Él nos puede liberar, Él nos puede sacar esa situación y lo que tenemos que hacer es simplemente sacarle la vuelta como en esa ocasión, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vencer la tentación? Si es posible vencerla, si José, por ejemplo, pudo vencerla, si quizá nosotros en algún momento hemos podido vencer, bueno, hoy podemos confirmar estos versos que vamos a analizar. ¿Cómo vencer la tentación? Bueno, punto número 1. Déjenme ver. Bueno, no se alcanza a ver aquí bien, pero dice Mateo 6:13, dice, bueno, pedirle a Dios, por supuesto, que nos libre de la tentación, ¿sí? Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en la tentación, dice, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén, ¿sí? Solamente en Dios es posible vencer la tentación. Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Y recitamos, oramos el Padre Nuestro, decimos estas palabras, ¿verdad? Señor, no nos dejes caer en tentación, ¿sí? Líbranos del mal. Y entonces estamos pidiendo a Dios su protección, su bendición, su dirección, ¿verdad? Para nuestra vida. Y esa es una oración que debe estar de continuo en cada uno de nosotros y en nuestra familia, ¿sí? Y en nuestros conocidos, claro, también, ¿verdad? Número 2, ¿cómo vencer la tentación? Bueno, tener temor de Dios, por supuesto. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se expía la culpa. Y con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal, ¿sí? No es un temor de miedo, de que, bueno, si no hago lo que Él me pide, pues me va a ir mal o algo me puede pasar. No, es una reverencia. Es cuando estamos enamorados, por ejemplo, si estamos enamorados, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo de nuestra esposa, ¿verdad? Si tenemos ese amor, esa entrega total, ¿por qué vamos a voltear a ver a una mujer ajena? ¿Sí? Si tenemos ese amor, si ese compromiso, ¿verdad? Con nuestro matrimonio, nuestra esposa, con su esposo, entonces nosotros tenemos ese amor, ¿verdad? Que nos va a llevar a alejarnos de lo que no es correcto, ¿verdad? De las personas que son ajenas. Y entonces igual ese amor que nosotros recibimos de Dios, pues nos va a llevar a pensar, ¿por qué yo voy a fallarle a Dios? Si Dios me sustenta, si Dios me da la vida, si Dios me da la salud, si Dios nos da todo, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros tenemos ese temor reverencial de Dios, ese amor, bueno, Él nos guarda, ¿sí? Y ese temor de fallarle, de ser malagradecidos por lo que Él nos da,
nos lleva a apartarnos del mal, ¿sí? Número 3, ¿cómo vencer la tentación? Bueno, no alimentar la carne. Romanos 13:14 dice, al contrario, fíjense bien, dice, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana, ¿sí? No alimentar la carne. Lo que decíamos hace rato, el pecado empieza con un pensamiento, empieza con un sentimiento, y si nosotros en ese momento no lo rechazamos y seguimos alimentando, al final terminamos por caer y al final se consuma el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, inmediatamente cuando venga ese pensamiento, esa tentación de cualquier tipo, ¿verdad? Luego cortarlo de raíz, ¿verdad? Al primer instante, porque si seguimos alimentando tarde o temprano, se verá consumado el pecado, ¿sí? Entonces, es necesario poder alimentarnos lo contrario del Espíritu de Dios, ¿verdad? Como ahorita abrimos la palabra de Dios, sabe que todo lo malo se va, todo mal pensamiento se va, la presencia de Dios viene a nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro hogar, se siente un ambiente de la presencia de Dios y todo se va, todo lo malo, la enfermedad, el estrés, los problemas, bueno, el Señor tiene el control y entonces es lo contrario, ¿verdad? Cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu que cuando alimentamos la carne. Bien, ¿cómo vencer la tentación? Bueno, pues también someterse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder, es la presencia misma de Dios. Dice Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, ¿sí? Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, pues viviremos, ¿sí? Entonces es parte del punto anterior. Y siguiente punto es no confiarnos, ¿sí? Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo soy suficientemente, estoy firme, ¿verdad? En mi fe, hablando en este contexto, yo conozco la palabra, yo voy a la iglesia, yo tengo una vida ordenada, no me va a pasar a mí, yo puedo andar, si me invitan en algún lugar incorrecto, yo me mantengo al margen y no me va a pasar. Bueno, eso es una mentira, ¿sí? No debemos confiarnos. No debemos confiarnos. Antes, como hemos dicho antes, apartarnos del mal, dar la vuelta, no ir a no provocar, ¿verdad? Que tengamos esa tentación, porque al final la misma carne va a terminar por hacernos caer en esa tentación, ¿sí? No confiarnos, no decir, no pasa nada, yo soy, tengo mucho... pues sí, yo sé, yo me controlo, no sé, yo tengo valor, ¿cómo se dice? Sí, vaya, yo puedo dominar la situación, ¿verdad? Yo sé controlarme, dominio propio, y entonces al final terminamos por caer en una situación de ese tipo, ¿sí? Entonces, el siguiente punto, huir del peligro, por supuesto, del ejemplo que nos puso José, ¿verdad? Proverbios 27:12 dice, el prudente, fíjense bien, el prudente, y hay un significado más amplio cuando vamos al original. El prudente dice, ve el peligro y lo evita, ¿sí? Algunas versiones dice el inteligente, ¿sí? Ve el peligro y lo evita. Pero el imprudente o el insensato, y algunas versiones más modernas usan una palabra un poquito fuerte, dice, sigue adelante y sufre el daño, ¿sí? Ahí está la diferencia. Hay dos caminos. Dios nos da la libertad, ¿verdad? Pero también nos dice que hay una consecuencia de nuestros propios actos, ¿sí? ¿Cómo vencer la tentación? Bueno, ahora tenemos estas herramientas y muchas otras más. El ejemplo que el Señor Jesús nos dejó al vencer al enemigo con la palabra, ¿sí? Muy bien. Y al final, bueno, y hay una recompensa muy especial cuando nosotros podemos apartarnos y vencer las tentaciones. Dice Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón o la varona, ¿sí? Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido
a los que le aman. Y esta imagen vale más que mil palabras. Si se imaginan en el reino cuando todo sea consumado y que Dios mismo, ¿verdad?, nos dé ese reconocimiento, esa vida eterna por el valor, por la decisión, por la humildad, por confiar en Dios, ¿verdad? Y apartarnos de este mundo, apartarnos y vencer al enemigo a través de la persona del Señor Jesús, ¿sí? Entonces la recompensa es grande. ¿Vale la pena el esfuerzo? Sí lo vale, y bastante. Sí vale la vida eterna, ¿sí? Entonces, en Cristo somos más que vencedores. Él ya lo venció a través de la cruz. Él ya venció al enemigo, no tiene nada que hacer, ¿sí? Su tiempo está contado. Y entonces cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida, tome el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, absolutamente de todo, ¿sabe qué? En Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Y esa es la buena noticia. Bien, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y vamos a terminar la grabación. Dios los bendiga, hermanos.